Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y continuamos nuestra partidita en Inscription. Os recordarán, la vez pasada desbloqueamos prácticamente, a ver, salimos un segundo, desbloqueamos prácticamente todos los puzzles que hay aquí. Cuadro, la caja fuerte, los cuatro aquí. Aquí obtuvimos el cuchillo para podernos quitar el ojo y obtener esa visión tipo biónica. Desbloqueamos el lobo. En el cuadro me dio un trébol, realmente todavía no sé para qué sirve. Me quedaría estas dos cosas para desbloquear, que no tengo ni idea cómo hacerlo. Y vencimos al prospector, el primer jefe, y estamos en el segundo mapa. A ver, vamos a empezar a ver qué tal está. Y aquí está el trébol, ¿eh? Ok, tortuga. La productiva madriguera. Genera un conejo cuando se juega. Conejo. Un conejo en tu mano. Consejo. Se define como 0 de poder y 1 de salud. Sí, pero medio como que menos. Y una rana toro. ¿Y si uso el trébol? Ah, el trébol es para cambiar las cartas que ya tenemos. Eso está interesante. Me llevo la rana toro. Esto es nuevo. Este, bueno, es un combate con tótem. Y esto también es nuevo, así que vamos a ir por este lado. Quiero ver qué es esto. Esto es totalmente nuevo. Te encontraste con unas piedras que te resultaban familiares, pero había algo distinto. Intuías que el destino de la criatura seleccionada para esto no sería agradable. Ok, esto es un sacrificio por lo que me pinta, ¿eh? Y no tenemos ninguna retribución. No mejoramos ninguna carta, vaya putada. No puede ser. Oh, ¿qué dice este? Si no hay más remedio, no voy a sacrificarlos, loco. Voy a sacrificar la piel del conejo, me da igual. Tímidamente le ofreciste la piel al señor de los huesos. El señor de los huesos no quedó complacido. No recibirás nada a cambio. Ah, te da algo a cambio, pero depende qué carta sacrifiques. A ver, no iba a sacrificar ninguna carta de mi mazo que me sirva. Ok, insectos con la putada esta de la lagartija. Debería darte las gracias. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bastante mal. Se está convirtiendo como en una pantalla de televisor el armiño ahora. Papel de una carta, ya lo veo. Y como es natural, tengo preparado una forma de reiniciar. Una vez más. Continúa. Nuestro amigo jugador ya tiene la clave. Me imagino que es el rollo de la cámara de fotos que nos hizo agarrar cuando abrimos el reloj cucú. Ok, tenemos el gusanillo y tenemos la hormiga. Va a ser complicado el combate este porque en vez de reventarlos directamente, cuando los golpeemos se van a dividir y nos van a dejar una cola en el camino. Y aparte se van a mover a un costado, así que va a ser una putadilla esto. Tenemos la ardilla. Igual no hacen daño esto, así que me la pela de momento. Voy a utilizar el armiño, así le hago daño directo. Y nada más de momento. Ah, la hormiga hace 1 de daño. Holy shit. Ok. Esto aquí. Lobo atrofiado. Aquí estamos. Se me olvidó mencionar el exceso de daño. El exceso de daño no se pierde. Se traslada a una carta que hay detrás del cadáver destrozado de la víctima. Has tenido suerte. En realidad vos has tenido suerte, cabrón, no yo. Bueno. Estamos nerviosos, ¿qué pasa? Guapiti largo. 4 de hueso. Estoy un poco jodido, ¿eh?
Un poco, mucho jodido. Guap, guap, guap. Creo que esta la perdemos, ¿eh? Hace 2 de daño. Acá puedo invocar la Rana Toro. A ver si puedo inclinar un poco. No, no mucho. No mucho. Alfa. Bueno, ni modo. Mantis. Bueno, ¿cuánto daño hace la mierda esa? Otro de hueso. Bien, bien, vamos, chinche. He visto esto. Las veces suficientes para saber que hay un plan. En marcha, date prisa. Veo hacia dónde va esto, me findo. Puedes aceptar mi rendición o acabar este enfrentamiento de manera lenta. Ok. ¿Agarramos esto? ¿Se finde posta? ¿En serio? A ver, teníamos toda de perder, ¿eh? La partida, no sé por qué se findió el loco, pero bueno, ni modo. Y esto es nuevo también. Llegaste a la negra entrada de una cueva. Una extraña bestia acechaba en su interior. Dijo con voz ronca: supera una de mis pruebas y estaré a tus órdenes. Se robarían 3 criaturas de tu mazo. Ellas decidirán tu éxito o tu fracaso. Hablo de nuevo, pero antes debes elegir una prueba. Sabiduría. 3 cartas robadas deben tener al menos 3 sellos entre todas para superar 3 sellos. Una prueba deben ser 2 de estos o 5 huesos. Uff, está complicado. A ver, para que tengan 3 sellos, las 3 tienen que tener sello. Tengo que tener 2 lobos mínimo. O de huesos. Vamos a de huesos, a ver si tengo suerte. Que empiece la prueba de huesos. Ya perdí. Ya perdí. Y encima de hubiera elegido de canino, hubiera ganado. Porque este es el lobo atrofiado. O de lobo, o de armiño, o de un otro. O de lobo atrofiado, ok. Fracaso. Susurró la criatura mientras se desvanecía en las tinieblas. No sé si me daba algo si acertaba. Seguramente que sí, pero bueno. Ni modo. Ok, me llevo una ardilla. Unas cuantas fichas de hueso. Me llevo otra ardilla. Porque fichas a obtener. Oh, oh. No puedes usar eso. ¿Qué es esto? No puedes usar eso. ¿Qué es esto? Ahora lo voy a usar. Ok, tenemos ardilla. Te llevaste el follo de película. ¿Correcto? Mi plan se acerca al momento de la verdad, pero tienes que derrotarlo primero. Ok, ¿qué es esto? Fracaso. Para el usuario no pasa nada. Esta botella de no sirve para nada. Te falta sacrificio. No puedes sacrificar tocón. Ok, para quiero ver esto. Lo digo en serio, no puedes usar eso. No tiene ninguna utilidad posible. Por ahora la colocaré en ese estante de allí. Mi consejo, evítala. Qué raro, ¿no? Evitar la botella. No me puedo levantar ahora de la mesa porque no está el mapa desenrollado. Tenemos que ganar la partida esta para ir a ver qué es. ¿Qué jugó el loco? Este jugó una Rana Toro. Ok, primero lo primero. Una ardillica. El lobo atrofiado. ¿Estás seguro? Pues sí, hombre, ya tenemos 4 fichas. Voy a gastar las ardillas. Sé que no debería, sé que debería dejarlas para el jefe. Pero vamos a hacerlo esto rápido. Colocamos el lobo aquí y en el medio el alfa. Y así mejora el ataque de estos dos. Y terminamos partida. Mira, hacemos un huevo de daño. De una sola, pasamos. Nos levantamos en la mesa. Quiero ir a ver el moco este. ¿Qué es esto? Mantener cerrada. El dolor es insoportable, incluso después de todos estos años. ¿Qué quieres? Tengo muy pocos motivos para vivir últimamente. ¿Puedo abrirla? ¿Será posible?
Tienes el ojo del maestro. El ojo del maestro no es un ojo biónico, es el ojo del maestro. Esto significa que el maestro puede verme. Magnífico, ¿me ves? ¿Puedes liberarme? Ah, ya está. El maestro está libre. Oh, el final debe estar cerca. Si el magnífico está libre, debe de estar cerca. Oh, veo que tienes algo especial en la manga. No temas, no te desenmascaré. Solo tienes que hacerte con su cámara. Tal vez si lo derrotaras, tendrías una oportunidad. Y veo que tienes algo especial. Solo necesitas una oportunidad de usarlo. He visto a contendientes tocar su legendaria cámara, pero solo si consiguen derrotarlo. Derrótalo una vez más. Eso debería ser suficiente. No se imagina lo que tienes en la manga. Ah, qué dolor. Veo que tienes algo especial. Solo necesitas una oportunidad de usarlo. He visto los contendientes. Ok, no. Vuelve a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Manténlo cerrado. A ver, podemos abrir. Capaz que con el martillo, ¿no? Lo podemos liberar. O algo de eso. La pregunta es cómo. ¿Cómo podemos desbloquear? Te encontraste con un pequeño puesto en el bosque atendido por... Ah, esto es de las pieles. No tenemos pieles. Creo que tenía una sola de conejo y ya lo utilizamos. No tienes ninguna. ¿Entiendes lo mucho que me decepciona eso? Tengo que darte esto. Ay, me da... Usa esto para comprar pieles. No vuelva con las manos vacías nunca más. Muchas gracias. Ok. Se agradece. La decrépita talladora apareció ante ti. Ok, ¿qué me das ahora, vieja? Interesante. Me llevo este. Tenemos la ardilla y el panal. Cada vez que golpeen una ardilla me dan una abeja. Pero si sacrifico una ardilla con esto, ¿vuelve a mi mano? Sería súper roto el juego, ¿no? Te agachaste para mantener su ofrenda en tu mochila. Cuando alzaste una nueva mirada, la anciana había desaparecido. Perfecto, nos vemos, doña. A ver si es como yo pienso. Si es como yo pienso, es súper cheta la ardilla esta. Una ardilla, perfecto. Ok, ardilla. Pimba. Lobo atrofiado. Y no desaparece la ardilla. Ajá. Ok, no vuelve a mi mano, pero no la perdemos tan bien. El lobo atrofiado lo vamos a colocar de momento aquí. Úsame con inteligencia. Ok, podría invocar algún lobo ya en la siguiente mano sin ningún problema. Bueno, tranquis, muchachos. Estos se dan vuelta. No. La ardilla. Y ahí hacemos daño a tutiplén. Ok, una ardilla desapareció, pero no pasa nada. Invocamos. ¿Puedo invocar un lobo? No me deja. Vaya mierda. Está bueno el sello este, pero lástima que las ardillas me ocupan. ¿Saben qué es el sello? Estaría guapo encontrar para una ardilla. El que es tipo como una calavera, que cuando se destruye algo vuelve a tu mano. Eso rompería demasiado el juego. Igual esto también, ¿eh? Esto también da demasiada ayuda. Me ahorro el tema de estar... A ver, ahora estamos agarrando ardillas, pero me podría ahorrar bastantes veces sacar ardillas y solamente poder robar cartas. Lo que pasa es que, bueno, ahora me la están aniquilando los cabrones. Voy a colocarla por chiripa nomás, porque me da igual. Si encontramos un lugar... Ah, no podemos mejorar esa carta. Esto es nuevo también. Y ya estamos a puntito del jefe del segundo mapa, ¿eh?
Pieles limpias, ok. El trampero. Tenemos un huevo de pieles. Dame esta. Y me quedan 4. Y bueno, me alcanza para un conejo. Me alcanza para otro conejo. Listo, vámonos. Nos vemos, viejo. Muchas gracias por esas bellas pieles. ¿Y esto? Encontraste en mitad de un bosquecillo de gruesas setas de olor penetrante. Entrecerraste los ojos para ver una figura a través de una espesa nube de esporas. Somos los micólogos, ¿sí? Ok, son 2, ¿no? Sí. Y llevamos a cabo nuestros experimentos lejos de... No somos bienvenidos en ningún otro lugar. Experimentamos con tu rebaño, ¿sí? Necesitas 2 ejemplares de la misma criatura, una para cada uno. Ok, ¿qué tenemos repetido? Tenemos repetido... ¡Oh, el lobo! Ok, ¿y qué hace esto? Creo que esto puede ser desagradable. No mires. Holy shit. ¡Oh! Y las unifica, lobo. Ahora hay un solo ejemplar. Ok, 6 de daño y 4 de vida. Ahora está rotísimo el lobo este, ¿eh? Encima solamente necesitamos 2 de sangre para invocarlo. Está rotísimo ahora. Ok, vamos a enfrentarnos al segundo jefe. A ver quién es. Obviamente me saca la vida. La primera vela, el cabrón. Ese humo es fantástico. El hijo puta. Un olor nauseabundo invadió tus fosas nasales y te cerró la garganta. Un hombre descomunal estaba sentado junto a un estanque salobre con los pies sumergidos en el agua oscura. Sacó un garfio de un montón de pescado putrefacto y se puso en pie. Soy el pescador. Vete a pescar. Ok. Cambió el escenario. Está guapo. Hay peces colgando y todo. Tiene un gancho, cabrón. ¿Qué va a jugar aquí? El pececillo apestoso este. Ok, tenemos el humo para que me dé huesos. Que no sería mala idea utilizarlo. Voy a utilizar la ardilla para invocar el armiño. Y... tendría que haber puesto la ardilla aquí al último. Vamos a invocarla. A ver, ¿hace daño el alfa? Hace 1. Este hace 1. ¿Este es volador? Sí. Así que voy a utilizar la rana toro para que bloquee a los voladores. No sé si bloquea en general o bloquea a los que están enfrente. Y pasamos. Martín pescador. Ok, no bloquea solamente los que están enfrente. Qué pescado. Difícil elección. Y salió como un gancho ahí. ¿Por qué? No fue buena carta. Piel de conejo. Vaya mierda. Perfecto. Adiós primera vida. Al pescador. Super easy. Vete a pescar. Holy shit. Voy a robar cartita. El pescador. Cuidado con su garfio. Juega una ardilla. O algo cuando apunte con él. Eso protegerá tus mejores cartas. Ah, ok. Eso era el garfio. Había apuntado aquí, pero como lo vencimos se fue, pero no sé qué hace con eso. Pasando, a ver. Gran... Mira el tiburón este, 4 de daño. No me jodas, vete a pescar. No me jodas. Están fortísimos los bichos estos. Ala, ala, ala. Ah, bueno, por lo menos se dan vuelta. Voy a robar otra. Piel dorada. No me jodas, hermano. No me jodas. Bueno, de momento voy a colocar la chinche. Buena jugada. Necesitas más huesos. Ok, y estas dos, que no me sirven de nada, pero bueno, por lo menos que ocupen para la siguiente vuelta y no me hagan daño directo. Y la chinche que vaya sacando un poco. Se
dan vuelta de nuevo. Tengo la gata para sacrificar, no me jodas. No tengo el cuchillo para sacarme el ojo nuevamente. Acá estoy jodido, Encima hacen mucho daño las mierdas estas. Esta la vamos a utilizar aquí. No me es de utilidad, pero bueno. Ah, la ardilla ahora tiene 1 de daño. Es por el lobo. Bueno, creo que la perdimos esta gente, No me jodas, hombre, no me jodas. Veníamos muy bien. El guapiti hace 1 de daño, vaya shit. Y ahora se dan vuelta todo y nos revientan. Perdimos la partida. Moly shit. Vete a pescar. Mierda. A ver, no era complicado el pescador, pero bueno. Me jodió con todos esos tiburones que me agregó ahí. Por favor, intenta mantenerte con vida solo un poquito más. Me gustaría tener un recuerdo. Ok, y aquí creamos nuestra carta de muerte como siempre. Que no valga nada. Esto sí me viene de perlas. Que tenga la salud y el poder de este lobo. A ver, si lo sacrifico aquí, no vuelve a aparecerme en... No. Eso es lo que no recuerdo. No sé si ahora teniendo esta carta vuelve a aparecer en mi mano. Que creo que no. No, vamos a hacer esto. Y... vamos a usar el símbolo de la gata. Que se pueda utilizar para el sacrificio. Y le vamos a poner que es... ET. La muerte aguarda. ¿Estás listo? ¡Ching! Vaya putada de pescador, cómo me jodió la partida. ¿Estás preparada para lo que te espera? Quedar empalado en el garfio del pescador como tu predecesor. Ok, acá tenemos el rollo. ¿Qué miras? No dejes de mirarme. Ese asqueroso lobo atrofiado. ¿En serio quieres una carta como esa en tu mazo? Solo verlo ya me pone de los nervios. Ok, cada vez se van transformando más los bichos estos. Pero está hecho. Así se queda. Ok. Lo que quiero ver... bueno, esto ha cambiado. Lo que quiero ver es... esto está abierto. Esto sí se cambió. Necesito una ardilla y una rana toro para obtener el trébol de nuevo. ¿Esto me dice algo nuevo? Desfótalo una vez más y eso debería ser suficiente. Nada más, ¿no? No, siempre me dice exactamente lo mismo. Esto, nada más. Por aquí hay algo. Acá tenemos un par de muelas de oro. ¿Las setas estas estaban antes? Creo que no, Si no me falla la memoria, creo que no estaban, No estaban antes, pero no importa. ¿Este? ¿Hace algo? Loco, despertate. Ahí se abrió. Ahí abrió los ojitos. Yo esto todavía no sé cómo abrirlo. Bueno, gente, a ver, me voy a poner en marcha. Voy a matar el prospector por mi cuenta. Y vamos a llegar hasta el pescador nuevamente a ver si lo podemos desfotar el día de hoy. Así que me pongo en marcha. Bueno, a ver, gente, vamos a enfrentarnos de nuevo al pescador.
Dentro de todo no he tenido una mano no tan mala. La ardilla tengo una pequeña lupa que cuando la jugamos podemos elegir cualquier carta de nuestra mano. Está bastante bien. Esto lo saltamos, ya lo vimos antes. Ok, primer mano. Tenemos una rana toro, tenemos dos ranas toro. Puedo usar la ardilla y buscar una carta de mi mano. Podría invocar la mantis, Y en el siguiente turno va a evolucionar. Wow, wow, no quiero que me la robes. Una carta de estas. Dios mantis, hace 3 de daño. Falta todavía. Tengo que jugar alguna más, sí o sí. Para ver si con eso llegamos a ganarle. Este hace 1-1. Es que todos hacen 1, no me jodas. Vamos a jugar una rana toro. Ok. Primera vuelta hecha. Vete a pescar. Ahora va a utilizar los tiburones. Que vaya tocada de pelotas que son. No tengo ardilla. Ok. Utilizó 2. Ah, ok. Pone la cantidad de cartas según lo que tenemos en mesa. Porque la vez pasada había llenado esto. Ok, van a ser 2 tiburones bastante tocapelotas. Vamos a utilizar una ardilla. Voy a utilizar esta carta, el 666, el que creamos que está súper cheta. No necesitamos sacrificio. Y encima hace daño doble. Y si lo atacan, quita 1 de vida, tiene 3 de daño y 2 de salud. Está súper rota esta carta. Tenemos... ahora que estoy pensando, también puedo traer esta. Esta directamente si ataca un... Claro, lo que pasa es que los tiburones no los ataca directamente. No, vamos a utilizar esta y vamos a tratar de asegurarnos la mano. Voy a utilizar el armiño. Y a ver si con el daño que hacemos ahora directamente los reventamos al loco este. Vete a pescar. Con lo justo. Adiós, pescador. Deja que vuelva a encender tus velas. Perfecto. Segundo jefe derrotado. Tal vez te atraiga una de estas, perdón. El Daus. ¿Qué es esto? Campanista. Cuando se juega esta carta que lleve este sello, se crea una campanilla en cada espacio adyacente. Ok. No me interesa. El Dios Manti, este sí me interesa. Aunque haga 1 de daño, pero hace 3 en 3 ataques consecutivos. Pensaste en comerte una de las capturas del pescador, pero el olor rancio te frenó. La cena tendrá que esperar. Y continuamos a la tercera fase. A ver. Okay, es nevado esto, ¿no? Un soplo de aire helado penetró a tu pesar en tus pulmones. La belleza de la nevada no logró distraerte del frío de tus huesos. Habías ascendido hasta la costa de nieve. Ok, a ver si hay algo nuevo aquí. No, no. Ningún de estos minijuegos. Nada nuevo. Pues nada, me voy por aquí. A ver qué carta me ofrece el loco. Kaisi. A ver, yo no creo una carta que se llame así. Pero la voy a agarrar por si encontramos algo para sacrificar. Sacrificamos esta carta porque tiene 2 sellos. Bastante interesante. Podría ser este también. Pero prefiero esta. Porque me interesan los 2 golpes y este que si nos pegan hacemos 1 de daño. Vamos a una hoguera para mejorar. 2 de salud, ok.
Voy a mejorar mi carta que está rota. Así aguanta mucho más tiempo. Tiene 2 de salud solamente. Va a pasar a tener 4. Perfecto. E intentar suerte o marcharte. No, vamos a marcharnos. No voy a probar suerte por las dudas. Ok, pasamos al primer combate aquí en la nieve. Tenemos la ardilla. Es muy útil esto. Al final la lupa esta, ¿eh? Podemos encontrar por lo menos esa carta. Esta, que está súper rota. Los reventamos súper rápido. A ver. Continúa. Invoco al lobo. ¿Y mi carta? Y creo que ya es más que suficiente. ¡Uf! Easy. Pero easy. Aquí está el trampero. Aquí es para juntar cartas. Aquí es para mejorar. No, para sacrificar y... Ok. Y este es para juntar cartas. Creo que tengo... ¿Puedo ver mis cartas? Lo único que tengo repetido son las rana toro. Creo que pasa a tener 2 de daño y 4 de salud. Me parece que es el doble. Es lo único que tengo repetido por lo que veo. Al menos que estas cartas cuenten como repetidas, pero no tengo ni idea. Creería que no. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Nada, vamos a ir al trampero. Podemos comprar pieles seguro. Vamos a comprar una dorada. Y ya con esto nos quedamos. Por si encontramos a la comerciante para obtener alguna carta rara. Y aquí vamos a sacrificar esa que dije, si es que aparece, esta, para obtener sus sellos. Y se lo voy a colocar... Ataque doble y eso. Ataque doble. Y si nos atacan hace daño. Este ya tiene 3 ataques. No sé si hará 5 ataques. No tengo ni idea. Creería que no. Puede ser que haga 5 ataques. Vamos a probar. Medio que lo dudo, pero si es así, está rotísimo. Va a estar rotísima esta carta si es así. Vamos a probarlo en el siguiente combate. Ya que tengo esta ardilla que puedo invocar cualquier carta del mazo. Ok, 7 de vida, no me jodas. Ok, vamos a buscar dónde está el dios mantis. Este. Solamente necesita 1. Ya hace 3. Voy a colocarlo por este lado, en la otra punta, por si acaso. Y esto lo voy a colocar aquí para aguantar el siguiente ataque. Si es que no hace... Claro, lo tendría que haber puesto aquí. Bobo. Bueno, mala suerte. Y se mueve encima. Ok. Vamos a traer mi carta. Mi carta preferida. Este no hace daño. Este hace 3. Tiene 7 de salud. Vamos a ponerla aquí. Con eso le ganamos, ¿no? Perfecto. Creo que lo puse en un mal sitio la mantis, pero me parece que no hace 5 ataques como al final pensé que iba a hacer. Me parece que va a ser los 3 solamente y ya está. ¿Cómo estamos de suministros? Tengo el cuchillo, estamos completos, así que vamos a ir por el medio, por la fogata, para mejorar alguna carta, en salud o daño, sea lo que sea.
Aquí si obtenemos... Si tenemos suerte, nos va a dar alguna carta rara. A ver. Entre las 3 cartas tenemos que tener 4 de daño. Mierda. Mierda. Con lo justo. Ok. Esta es infinita. Esta se va moviendo. Voy a utilizar esta por todos los sellos que tiene, más que todo. Vamos a mejorar la carta. A ver con qué. Con daño, perfecto. Obviamente si aparece la mía, la voy a colocar. Así tiene 1 de daño extra. Perfecto, está fotísima esta carta. Encima que no necesita sacrificio. Me viene de perlas. No me voy a jugar de nuevo por las dudas. Ok, siguiente combate. Tenemos la ardilla. Vaya mierda, cartas que me tocaron. La piel dorada al final me está tocando los huevos, Me viene tocando esa carta que me está jodiendo mal. Obviamente, ¿dónde está mi carta? Esta. Jugamos una Ranatoro para que toque los huevos. Y la carta del 666. Y listo, Calisto. Se están haciendo súper rápidas las peleas así, Ok, aquí ya llegamos a un nuevo jefe. Voy a ir por aquí, así sacrifico una carta y mejor otra. Y de paso me quito la carta mierdosa esta de las pieles. Con la piel de conejo podemos obtener... que me da igual, la verdad. Estas cartas me dan exactamente igual. De momento... no me vendría mal algo de hueso. Porque no tengo mucho. Creo que tengo la chinche y alguna más. Y tenemos una piel dorada que esta nos va a tirar unas cartas más raras. Otro dios mantis. Hombre topo. Este necesita 4 de sacrificio. A ver, tiene 7 de daño y 7 de salud. Está rotísimo, pero... voy a llevar otro dios mantis. Por las dudas. Y de paso ya nos quitamos la carta esa de piel del medio que me está jodiendo. Y ahora... hora de la verdad. Tenemos un dios mantis aquí. No es el que está mejorado. Así que si lo sacrifico a él... podría... vamos a chetar al armiño. Y el siguiente jefe. A ver cómo será. Me roban la vela. Perfecto. 2 de vida. Un hombre se alzaba ante ti. Un hombre al que reconociste de inmediato. Era el trampero. ¿El trampero? Te dispusiste a examinar sus mercancías, pero te detuvo. Lo siento, hoy tú pones las pieles. No me jodas. A la verga. Está guapísima la música, me gusta, Bueno, duró lo que duró, porque no duró nada mierda. Ahí está. No sé, me recuerda al juego este... Con Showdown. No sé por qué me recuerda eso. Es algo similar, no es nada que ver el tema, pero me recuerda a ese juego. Rana extraña. Ok, cartas voladoras no sirven con esto. Esto es una trampa, por lo que veo. Si cuando una carta que lleva este sello muere, la criatura opuesta muere también. Se crea una piel en tu mano. Vaya mierda de carta esta. Ok. Tengo la
ardilla. Voy a traer mi carta, pero no la voy a usar de momento. Vamos a utilizar la mantis esta de momento. Y este no ataca, este sí. Voy a utilizar la Ranator aquí. A ver qué pasa. Ok, se creó una trampa. Mierda. Esto va a estar jodido. Tenemos el coyote directamente. Cuando se revienta se crea una carta. A ver, ya podría reventar esta. Voy a traer esto. Sé que pierdo la carta directamente, pero tenemos el dios mantis. Pero, a ver, el dios mantis necesita uno en sacrificio. Y esto me va a hacer 2 de daño. Voy a recibir ahora con estos cabrones. Podría invocar esta. Va a desaparecer la Rana Toro. Podría utilizar estas fichas para invocar al coyote. Y a ver qué pasa. Esta se cerró. Muere mi rana. Me dan una piel mierdosa. Ok, viene una rana. Ok, aquí ya puedo utilizar mi carta guapa guapa. Ah, pero hace daño a los costados. Tendría que terminar de limpiar esta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me está jodiendo el trampero mierda este. Me está jodiendo el trampero mierda este. Voy a utilizar el armiño. De momento. Este no lo voy a utilizar por ahora. Podría reventar estas dos. Muere el armiño. Pero ya libero 2 zonas. Y... qué putada. Qué putada la trampa esta, che. No quiero utilizar esta carta. Y me gustaría guardar el dios mantis para que haga 3 ataques seguidos. A ver, vamos a pasar de momento. Adiós coyote. Adiós armiño. Pero ya tengo liberado esta... me dan pieles. Eso es lo que me está jodiendo mucho. Las pieles mierdosas. Me está petando el... Bueno, a ver. Las puedo ir colocando. Vamos a poner la ardilla. Voy a traer mi lobizón. Voy a utilizar el dios mantis. De momento. Para reventar este. Y a ver si... No, se va a ir el alfa. Y con el dios mantis voy a hacer más daño. Lo que pasa es que aquí me va a joder el cuervo asqueroso este. Podría ponerme carta, pero la voy a dejar para la segunda vuelta por las dudas. Adiós el alfa. Y este va a hacer 3 de daño, perfecto. Ahí recuperamos un poco. Y ya se fueron las trampas, perfecto. Ahora, el martín pescador. Tendría que haber jugado una ardilla. Lo hice mal esta. Voy a colocarle una piel para que el cuervo no... Ah, no, el cuervo me va a hacer daño directo. Vaya mierda. Mala decisión ahí. Ok. Dame... Magnífico robo. Dame la chinche. El lobo atrofiado lo quiero dejar y mi carta la quiero dejar para la segunda vuelta sí o sí, gente. Vamos a colocar esto aquí y a ver qué pasa. Ahora viene la víbora. Adiós, dios mantis.
Ok, a ver qué puedo probar con la ardilla. Huevo de cuervo. Este nunca lo he jugado realmente. Mejor a través de tiempo, me imagino que se convierte en un cuervo. Vamos a ver. En esta vuelta no va a hacer nada, pero bueno. Sí, se convierte en un cuervo, efectivamente. A ver si... Shit. Bueno, en esta no me hace nada. Ah, claro, que se da vuelta. Y el guapiti me está jodiendo un montón. A ver ahí. No alcanzamos, No alcanzo por lo que estoy viendo. Voy a probar otra ardilla. Me he jodido yo solito con el tema de las pieles, gente. Totalmente. Podría utilizar el cuchillo, pero lo podría dejar para la segunda vuelta. Bah, pasamos. Lo voy a dejar para la segunda vuelta por las dudas. Por si se pone muy chungo. Es que ahí recupera mucho cuando se da vuelta la mierda esta, no me jodas. A ver, fermentame la piel, por favor. Gracias. Gracias, loco. Se te agradece un huevo. Vamos a utilizar una ardillita. Ya tengo todas las cartas. No tengo más cartas en el mazo. Vamos a utilizar una Faratoro para que haga 1 de daño extra, aunque sea. Vamos a ardilla. Ya no queda ni ardilla prácticamente tampoco. Con esto le tengo que ganar, ¿no? Joder, adiós cuervo. ¿Qué pasa si me quedo sin ardillas? Esa es la pregunta. Voy a tener que jugar una carta que haga bastante daño, aunque sea 2. Porque al final no estoy llegando por culpa del... el guapiti de mierda este que tiene acá. La cagada. Esta es C1, esto es ardilla. Bueno, voy a jugar la chinche. Ni modo. Ok, primera vida. Adiós cazador. A ver con qué sale. Unas pieles exquisitas, pero el ciclo debe continuar. Ok, se dio vuelta. Comerciemos. Ahora se convirtió en la comerciante. What? Poderosas cartas. Solo aceptaré las mejores pieles por ellas. A ver. Está guapo. Esto piden 3 de... 3, ¿no? Me vendría bien 3 sacrificios. Me vendría bien los osos estos, digo. Pero prefiero el lobo. Haz intercambios por las que quieras, pero ten en cuenta lo siguiente: las demás se quedarán y lucharán por mí. Holy shit. Ok, entonces voy a tener que elegir las que tengan más chunga y va a pelear con las otras. Me voy a quedar con el oso. Me voy a quedar con las chetas que tiene. Esta. Mi elección habría sido distinta. Sí, ya sé, hombre, pero estas se van a quedar para pelear, así que ni modo, ¿sabes qué? Que te follen. Este no puede atacar directamente. El lobo sí me va a joder un poco, pero no pasa nada. Puedo agarrar y colocar una ardilla. Podría sacrificar esto. Reviento su oso. Este haría 1, este haría 1. Reviento su lobo, perdón. Este haría 1, así que no me jode mucho. Con el tiempo va a mejorar. No sé en qué se va a convertir la tortuga, en una tortuga ninja. A ver, y colocamos un oso 6 de vida, 4 de daño.
Acuérdense que tenemos nuestra carta, que está rotísima todavía. Lo que pasa es que no la colocaría aquí porque esto si me golpea me revienta. Tendríamos que reventarlas ahora estas cartas, sí o sí. Voy a hacer así. Vamos a colocar un oso. Voy a sacrificar la rana, el martín pescador y la ardilla. Vamos a reventarle esto. Esto no va a pasar nada porque se inhiben entre las dos, así que van a quedar hasta el infinito y más allá. Aquí voy a colocar... Esta carta hace para los costados. Y vamos a colocar el lobo atrofiado aquí adelante. Hace 2, tiene 2 de vida. Yo creo que con esto le reventamos todas las cartas que le quedan. La batalla te había pasado factura. Tu suministro de criaturas nuevas se había agotado. Empezaste a sufrir de inanición. ¿Inanición? Si una criatura quiere atacar a una carta que lleve este sello, no puede hacerlo. No me jodas. Bueno, pero con el sello este... ¿no lo revienta? Le ganamos con lo justo, Derrotamos al segundo jefe con lo justo. No podían atacarlos, estos dos. Has recuperado tus vidas. Nice. Logro desbloqueado, cara a cara. Tal vez te atraiga una de estas. Dios Mantis. El Dios Mantis me viene siendo muy útil, la verdad. Y además es uno de sacrificio, así que venga. Y pasamos con el enigmático trampero y comerciante sangrando ahora en la nieve. Proseguiste. Veía una luz en la lejanía. El fin está cerca. Ok, ¿quedaría un jefe más? Ok, un momento. Wow. Ok. A ver, el tema de suministros, ¿cómo estamos? Tenemos el cuchillo solo. Así que voy a ir por el medio. A ver qué me da de suministros. Vaya mierda de suministros. Vaya mierda de suministros. Dame la cabra. Y dame la pinza, ya fue. Pelea. Tus ojos se clavaron en una pequeña cabaña. Su cálida luz era un faro en la opresiva oscuridad de la noche. Seguro que esta cabaña marcaría el final de tus penurias. Es como la cabaña de aquí, ¿no? Wow, ¿qué pasó? ¿Y ahora? Wow, estamos en primera persona, como si fuera el puzzle, ¿no? Alá, ¿qué pasó ahí? Guarda con la manito. ¿Qué es esto? A pocos pasos de la extraña cabaña se te presentó una oportunidad. No ofrezco mis beneficios a cualquier viajero. Si logras superar mis pruebas, recibirás una gran recompensa. Ok, la prueba de los rápidos. 3 cartas robadas de aletas. 3 cartas robadas deben incluir una carta de piel. Mierda. Vamos a una de estas. A ver si me sale un tiburón de los que robé antes. No sé si permanece en mi mazo. Eso no tengo ni idea, pero bueno. Ni modo, ni modo. Y ni modo. Fracaso. Lo repetiremos una vez más. Qué suerte, ¿no? Oh, no alcancé a leer qué decía esta. Una carta rara. Pues me la juego la carta rara. Que empiece la prueba. Esta es una carta rara. Esta es una carta rara. Ni un solo ejemplar de cartas. ¿Cómo no me jodas? Fracaso. Bueno, ni modo.
Wolo. No has conseguido ningún beneficio. Eso no suponía ningún desafío. Bueno, pero hombre, ¿qué quieres que haga? Vale. Se apagó la luz. ¿Y ahora? Ok, lo tenemos al loco. What the fuck? Te has tomado tu tiempo. ¿Es un hombre árbol el loco este? Y estoy deseando jugar otra vez. ¿Estás listo para jugar? Ok, nos sentamos. Espero que estés bien preparado. A la mierda. Me da el humo. Tal vez una más para asegurarnos. No me jodas. ¿Tiene 3 vidas ahora? No me jodas, hombre. Ok. Van pasando las máscaras que utiliza. Ok, ¿qué va a utilizar? El topo y esta. Tenemos todavía el cuchillo que nos puede salvar de una muerte segura. Tenemos una vida y él tiene 3. Ok, voy a utilizar este. Vamos a utilizar la mantis. Igual la voy a colocar aquí. Y tráeme el dios mantis. Y lo colocamos aquí. Y pasamos. Esta la voy a guardar por las dudas. Se los reventamos prácticamente al topo. No me jodas de que se convirtió en el prospector. Iban pasando las máscaras, ahora está como en el prospector. Espero que no me convierta ninguna carta en oro, nada más. Nada más. Voy a poner la ardillita aquí. Voy a traer el armiño, no lo voy a jugar. Y vamos a pasar. A ver ahí. Perfecto. Primer vida, fuera. Has resistido con destreza el ataque de criaturas raras. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Unas figuras sombrías aparecieron ante ti. Sus ojos brillaban con un reconocimiento de parentesco, pero coloreado por la culpa. Estaba traicionándote. Holy moly. Son mis cartas. Esas las recuerdo con cariño. Son las cartas cuando perdimos. A ver, es la carta que yo tengo en mano, pero la mía está mejorada en este momento. Pero son las cartas cuando... Bueno, esta no hace daño, así que me da igual. Vaya mierda, el jefe final usaba nuestras cartas. Que yo en un momento me lo imaginé al principio, creo que lo dije. No sé si estas cartas iban a ser beneficio nuestro o iban a ser beneficio para el cabrón este. Y al final, bueno, resultó algo similar a lo que creía. Voy a utilizar el lobo atrofiado. Bueno, tiene 4. Se va a salvar por los pelos. Voy a dejar la ardilla por las dudas. Así invoco a alguien más. Voy a traer este dios mantis. Y pasamos. Con esto se va su segunda vida. Ok. Y ahora, esta maldita luna es dramática, sí, pero no añade valor a mi tablero. Me pregunto si... ¿What? Le sacó una foto a la luna. Eso sí que añade valor. Ok, robo la ardilla. La luna. What the fuck? Hace 1 de daño. Tiene 40 de vida. A ver, menos mal que tenemos esto. Voy a jugar el dios mantis este. Holy moly. Voy a utilizar
Ah, no lo puedo jugar. Voy a utilizar el diamante este. Para que vayamos haciendo daño seguido. Claro, lo que pasa es que esto ataca general. Estas tres me las va a reventar ahora directamente. A menos que el sello este valga y lo mate de una. Sí, vale lo que pensé. Este sello vale y lo mata de una. Desde luego ha destrozado la luna. Supongo que solo queda acabar conmigo. Al final eran 4 vidas, no 3, cabrón. Adelante. Los reventamos.com. Adiós, viejo. Logro desbloqueado. Victoria duradera. Oh my... I think I just beat him! Oh. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ok. A ver qué tenemos aquí. Grabaciones del creador. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs and digging for that epic, shiny Transcendog! Ok. And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right, next pack. Feeling even better about this one. I gotta say, these cards are feeling extra silky today. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay, let's see what we got here. Some jank cards, maybe a few additions to my draft cube. We'll see. And our rare for this pack is Bandog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come. Just cut out this part. Ok, cortar esta parte. A ver qué más hay. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got 4 packs of Inscription. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple $100, so fingers crossed. Really cool art on these. Definitely stands the test of time. And our rare for this pack is Blue Mage. Cool looking card, but not going to be worth very much. All right. Let's see what we got going on in No this. tiene suerte, siempre cuando abre un mazo le sale cartas mierdosas. Huh. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. Come on, people, honestly. Who opens and reseals a pack? Huh. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. Unas coordenadas. 49 degrees north, 123 degrees west. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby.
Debe ser algún puzzle o algo eso, ¿eh? No creo que termine el juego acá. Alright, you guys. I'm out here living my best life. Got my trusty headlamp and shovel. Always come prepared, kids. Alright. Whew. There we go. Yeah. Okay. Whew. Getting close. I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive waste of... Ok. Este es error. A la mierda. Alright. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Okay. Entrar a una cueva. This is it. O eso parece. No, va a acabar en ese sitio. And now we dig. I give a 75% chance it's a rock. But only one way to find out. What the fuck is that? Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here. Inscription. El juego. What? What the fuck? Guys, are you seeing this? I'm a little confused. Como si fuera un juego maldito, ¿no? Ok. Who even has a floppy disk drive anymore? Okay, $11. Cheaper than a foil steam ball, really. Alright, fine. Ok, comprando. Wow, great video. Comprando un lector de disquete. Okay, time to figure out what's on this thing. Ok, cargando. Y a ver qué pasa. Inscripción. Y ahí quedó. Ok, vuelvo para atrás. Dejar de explorar las imágenes, sí. Ok, estamos aquí de nuevo. No hago muchas celebraciones y no suelo hacer regalos. Pero tú, contendiente, estás a la altura. ¿Qué carajo es esto? ¿Un intento de pastel, de torta? Por favor, no seas tan educado. Adelante. No, paso, gracias. ¿Ocurre algo? Tu premio te aguarda. Muy bien. Ven conmigo. Apago la vela y ahora. Quédate justo ahí. Ah, le podemos sacar la foto, cierto. Dame la cámara. Guarda, la película, la película, la película.
Sácale foto, sácale foto. Sácale foto. Eres un auténtico ingrato. Ok. Ok. ¿Dónde estamos? Le llegamos a sacar fotos. Aquí tenemos su carta. Ah, desapareció. ¿Y esto? Ok. ¿Hay una vela? No hay más nada. No me puedo mover, gente, por ningún lado. La vela. Y nada más, ¿eh? ¿Y ahora? A ver, lo que agarramos era como si fuera nueva partida, pero... por las dudas. Última vez guardado hace 40 segundos. Es que no sé qué dónde tengo que ir, no veo un culo. A ver, hace 48 segundos. No pasa nada. Si salgo, efectivamente, nueva partida. Y si pongo nueva partida, ¿qué sucede? Ha cambiado totalmente, ¿eh? Purgando datos. Ok, por ahí salta uno que otro error. Logro desbloqueado, renovación. Holy moly shit, el juego sigue. Al principio el mundo no conocía las cartas. Así fue hasta el día en que llegaron los escribas. En la parte derecha, el de arriba, era el que estuvimos peleando, ¿no? Cada uno tenía un método de inscripción para crear cartas. Grimora usaba sus plumas para inscribir los epitafios de los muertos. Leshy usaba su cámara de naturaleza para capturar las criaturas. Ese es el con el que combatimos. PO3 usaba un escáner de partículas para copiar la CPU de los robots. Y Magnificus usaba su pincel para pintar a sus alumnos hechiceros. Con la creación de las cartas, los escribas consolidaron su poder. Hasta que el día llegó un contendiente para reemplazar a uno de los escribas. O sea, nosotros, ¿no? Sí. Holy moly, el juego pasó a un juego... No me jodas. Elige un mazo inicial para marcar tu ambición. Oh, y nos podemos mover. ¿Este qué es lo que es? No me dice, ¿no? Era uno de los robots. Este creo que era de las bestias, el que vencimos. Este era de los magos y el primero no me acuerdo si decía algo de los muertos. Holy moly, el juego sigue, gente, vaya pasada. A ver, chicos, voy a dejarlo por acá. Me gustaría que me dejen en la parte de comentarios qué mazo le gustaría que elijas, qué mazo inicial. Así continuamos la aventura. Así que se lo dejo en sus manos y el que tenga mayor cantidad... A ver, si uno ya elige bestia, no hace falta que tengan que poner todo que quieran bestia. Solamente denle like y el que tenga más votos positivos en la parte de comentarios voy a elegir. O si elige uno, elegiré uno. Y si no elige nadie, bueno, lo haré al azar. Así que nada, chicos, ha sido una pasada. Derrotamos los dos jefes. Me puteó un poco ahí el pescador, pero bueno, lo pudimos recuperar. Lo vencimos a él. Vencimos al último boss. No, perdón, vencimos al cazador y vencimos al último jefe. Pero no, se ve que no es el último jefe del juego, sino de la primera parte. Así que nada, me está gustando muchísimo el juego. Espero que a ustedes también. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.